Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y Apple anunció su evento para desarrolladores la semana pasada, en el cual anunció varias nuevas actualizaciones para todos sus sistemas operativos, pero también anunció varios nuevos cambios a las reglas del App Store. Pero, ¿era lo que queríamos? Déjame contarte. Apple lanzó varios cambios al App Store en cuestión de funciones, ya que ahora le permitirá a los desarrolladores ofrecer diferentes páginas para sus aplicaciones en la tienda, enfocada para diferentes usuarios. Incluso ahora también podrán probar diferentes iconos o capturas de pantalla para ver cuáles son más exitosas con los usuarios. Otro nuevo cambio es un enfoque en los eventos que pueden existir dentro de estas aplicaciones. Ahora estos eventos estarán presentes en la página de aplicaciones para que los usuarios se enteren de lo que pasará en una aplicación y hasta podrán decirle al App Store que le envíe un recordatorio de lo que pasará prontamente. Además, Apple también colocará estos eventos en las búsquedas y hasta en las historias que ellos publican, así como también en un nuevo widget enfocado en todo sobre el App Store. Apple no tan solo anunció cambios a cómo se ve y cómo funciona el App Store, sino que también anunció nuevas herramientas para los desarrolladores y mencionó cosas que realmente nos recordaron un poco al juicio de Apple versus Epic Games. La compañía anunció una nueva versión de Xcode, la herramienta para desarrollar aplicaciones de Apple, que ahora vivirá en la nube. Con esta los desarrolladores podrán construir aplicaciones en su computadora y que se finalicen en la nube para que se puedan probar a la misma vez en todas las plataformas de Apple y hasta puedan crear versiones beta de esas aplicaciones para que personas en cualquier parte del mundo las puedan probar. Sin embargo, lo que nos importa a nosotros es que Apple llamó a esta nueva versión de Xcode una inversión, algo que es nuevo para Apple. Pero si escuchaste los resúmenes que hicimos en este canal sobre el juicio de Apple versus Epic Games, debes saber que Apple ahora piensa que todo lo que hace con el App Store, las herramientas de desarrollo y más, son inversiones que ellos hacen y que Apple debe recibir un pago para recuperar esta inversión. ¿Y cómo recibe Apple un pago? Fácilmente con la tarifa que ellos cobran de 30% por cada compra que se hace dentro de una aplicación. Esto es sin duda alguna un cambio a la conducta de Apple, algo que no veíamos en el pasado. Sin embargo, también la compañía anunció cambios a las reglas de cómo es que funciona esta tienda para hacerla un poco más segura y confiable. Una de las mayores críticas de las personas que quieren que veamos un cambio en cómo es que funciona esta tienda. Ahora Apple en sus reglas afirma que no tolerará a ningún desarrollador que intente manipular a las personas con sus aplicaciones, ni a aquellos que tengan conductas fraudulentas en sus aplicaciones. Apple asegura que la cuenta de desarrollador de estas personas que sean atrapadas haciendo esto con sus aplicaciones será revocada y solo mediante una declaración por escrito podrán volver a tener acceso a su cuenta de desarrollador. Ya veremos cómo funcionará todo esto, porque en el pasado Apple mencionaba lo mismo y como quiera había aplicaciones y desarrolladores que lograban engañar a las personas. Un cambio muy bueno es que ahora Apple exigirá y validará la identidad de las personas o compañías que creen aplicaciones para asegurarse de que no son gente falsa. De igual forma, también atacarán a todos aquellos que manipulen cualquier aspecto de la tienda, como las reseñas, algo que hemos visto recientemente en esquemas en donde los desarrolladores han comprado reseñas positivas, pero falsas, para sus aplicaciones. Otro cambio en las políticas que será interesante ver cómo Apple lo manejará es que ahora exigirá calidad en las aplicaciones que se someten al App Store. Con esto Apple se refiere a que si una aplicación está llena de reseñas negativas o si se pide excesivamente reembolsos de las compras que se hacen, esa aplicación quizás pueda ser removida de la tienda. Otro cambio que Apple añadió a estas reglas y directrices de cómo es que funciona su tienda es que ahora no le permitirá a los desarrolladores ofrecer en sus aplicaciones funciones que no son reales, algo que realmente debería haber estado desde un principio. Esto lo vimos hace poco con una aplicación que prometía medir el ritmo cardíaco usando la cámara del iPhone, algo que obviamente la cámara no puede hacer.
Con esta nueva regla, Apple podrá remover estas aplicaciones del App Store de forma inmediata. Una regla un poco controversial es que ahora Apple no quiere aplicaciones que sean obviamente sexuales y pornográficas, algo que también se discutió bastante en el juicio de Apple versus Epic Games. De igual forma, Apple tampoco quiere que haya aplicaciones que se utilicen para encontrar a alguien con quien pasar la noche y ya. Ay, Apple, de verdad que todo esto es bien increíble. Otro tema controversial es sobre la venta de marihuana en aplicaciones. Apple ahora le exigirá a los desarrolladores que sometan aplicaciones de este tipo, que sean publicadas por una entidad legal que pueda garantizar que se están cumpliendo las siguientes reglas. La venta de marihuana en estas aplicaciones debe ser legal y que la aplicación solo puede funcionar en lugares donde es legal la venta de marihuana. Otro cambio que pudiera hacer a muchas personas y desarrolladores un poco felices es que ahora Apple es un poco más claro con respecto a cuándo y cómo los desarrolladores pueden decirle a los consumidores que pueden pagar fuera del App Store mediante otros mecanismos para de esa forma evadir la tarifa que cobra Apple, ese 30% que muchas compañías quieren que desaparezca. En sus nuevas reglas, Apple dice que los desarrolladores que obtengan los datos de un usuario fuera del App Store, es decir, no cuando un usuario crea su cuenta luego de bajar la aplicación de la tienda, le pueden informar a estos consumidores que hay otras formas de pago, algo que pudiera ser una alternativa para Epic Games y otras compañías que se han quejado de tener que usar el sistema de Apple para todas las compras que se hacen dentro de su aplicación. Y por último, Apple aclaró por escrito las reglas que deben seguir las aplicaciones como Roblox. Y si seguiste el juicio de Apple versus Epic Games, debes saber que esto ya es casi como un meme. Si quieres saber más sobre qué tiene que ver Roblox con el App Store, con Epic Games y con Fortnite, aquí en la esquina de este video te voy a dejar un video que ya preparamos explicando todo sobre esto. Ahora Apple es más específico con sus reglas para aplicaciones como Roblox, la cual ahora sí, bajo los ojos de Apple, no es un juego. Según estas nuevas reglas, ahora estas aplicaciones que permiten crear cosas dentro de ellas mediante unas herramientas limitadas son catalogadas como experiencias creadas por creadores de experiencias que usan estas herramientas dentro de la aplicación para crear dichas experiencias. Ahora bien, estas experiencias no deben cambiar las funciones centrales de la aplicación y no deben ser creadas por desarrolladores ni funcionar como aplicaciones nativas de iOS. De esta forma, Roblox sí puede existir, pero no una tienda de juegos como el Epic Game Store. Así que esta regla no resuelve el problema que tiene Epic con el App Store. Y hasta aquí llegaron los cambios que Apple anunció para su tienda de aplicaciones en este evento para desarrolladores. Sin duda alguna tenemos nuevos cambios y reglas que van a ayudar a evitar que haya fraudes y que estas compañías o desarrolladores traten de engañar a los consumidores. Sin embargo, entre todos estos cambios, realmente no hay ningún cambio que haga feliz a compañías como Facebook, Spotify y Epic Games, que están bien molestas con Apple y que han hasta demandado a la compañía. Algo interesante que sucedió en este evento es que la compañía recalcó una y otra vez cómo el App Store es el mejor lugar para encontrar aplicaciones, pero realmente es algo tonto, ya que el App Store es la única forma mediante la cual los consumidores pueden descargar aplicaciones, así que realmente esto es un argumento bastante tonto de parte de Apple. Bueno, estos fueron los cambios que Apple anunció en su evento. ¿Qué te parecieron? ¿Crees que son suficientes? ¿Qué otros cambios te gustaría ver en esta tienda de aplicaciones? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.